Hola, somos del grupo 11 y vamos a hablar del seminario que trata acerca de la translocación de la proteína GLUT4 estimulada por insulina, mediada por una vía de señalización intracelular divergente. La insulina es una hormona polipeptídica secretada por las células beta del páncreas endocrino, es decir, de los islotes de Langerhans, y sus principales efectos se producen sobre el músculo esquelético, el tejido adiposo y el hígado. Es la principal hormona capaz de regular la concentración de glucosa en sangre y también se puede considerar una hormona anabólica ya que participa en diferentes procesos, por ejemplo, procesos de diferenciación celular, procesos de remodelación de los tejidos y de crecimiento celular. Está constituida por dos cadenas, una cadena alfa de 21 aminoácidos y una cadena beta de 30 aminoácidos unidas entre sí por puentes disulfuro. Es sintetizada en primera instancia en los poliribosomas como prepoinsulina. En la prepoinsulina actúan unas enzimas microsomales que lo que hacen es cortar un péptido N-terminal o péptido señal formando así la proinsulina. Esta proinsulina se empaqueta dentro de gránulos secretores en el aparato de Golgi, los cuales en realidad sufren procesos de maduración o procesos de proteólisis en los que actúan tres proteasas diferentes, la endopeptidasa 1 y 2 y la carboxipeptidasa, que transforman a partir de la proinsulina un péptido C o péptido de conexión, la insulina propiamente dicha y 4 aminoácidos. El principal estímulo para la secreción de la insulina es la hiperglucemia, es decir, la elevada concentración de glucosa en sangre. Entonces, como vemos en el esquema, ante una elevada concentración de glucosa en sangre, lo que sucede es que entra la glucosa a la célula beta del páncreas a través de un transportador denominado GLUT2. Esta glucosa dentro de la célula, gracias a una enzima glucoquinasa, se transforma en glucosa 6-fosfato y esta glucosa 6-fosfato puede entrar a la vía de la glucólisis generando un aumento de ATP intracelular que produce un cierre de los canales de potasio sensibles a ATP. Por lo tanto, este cierre lo que produce es una despolarización, es decir, un aumento de cargas positivas dentro de la célula, provocando que se abran canales de calcio dependientes de voltaje, aumentando así la concentración de calcio celular, que esta concentración aumentada de calcio intracelular lo que hace es promover la secreción de insulina a través de la célula. Y cabe destacar también que la velocidad de la entrada de glucosa a través de la célula se relaciona con la velocidad de la transformación o fosforilación de la glucosa a glucosa 6-fosfato, como también se relaciona con la velocidad de la secreción de insulina, es decir, que todo está relacionado. La insulina tiene diferentes funciones en diversos procesos que ocurren a nivel del organismo. Por ejemplo, en el metabolismo de los hidratos de carbono tiene un efecto hipoglucemiante, o sea, baja los niveles de glucosa en sangre a través de diferentes acciones. Alguna de ellas puede ser el aumento de la captación de glucosa en el músculo y adipocitos, aumento de la síntesis de glucógeno en hepatocitos, adipocitos y células musculares, aumento de la glucólisis, entre otras acciones. En el metabolismo de los lípidos tiene un efecto lipogénico y antilipolítico a través del aumento de la síntesis de ácidos grasos, aumento de la captación de ácidos grasos en adipocitos y aumento de la síntesis hepática de colesterol. En el metabolismo de las proteínas tiene un efecto anabólico y lo que genera es un aumento en la captación de aminoácidos y un aumento en la síntesis proteica, tanto de proteínas estructurales como enzimas. Produce crecimiento y proliferación celular, es proliferativo, aumentando la síntesis de ADN y ARN y aumentando el crecimiento y la replicación celular. Produce cambios iónicos como aumento en la actividad de la bomba sodio-potasio y tiene otras acciones diversas como puede ser inhibición de la síntesis y secreción de glucagón, efecto permisivo sobre la preparación en la glándula mamaria para la lactancia y etc. El receptor de insulina es un receptor transmembrana perteneciente a la familia de receptores de factores de crecimiento. Es una glicoproteína y podemos ver en la imagen que tiene 4 dominios. 2 dominios alfa extracelulares a los cuales se va a unir la insulina y 2 dominios beta que son transmembrana. Lo que tiene de particular este receptor es que actúa tanto como receptor como efector.
Los dominios alfa extracelulares van a ser los receptores de la insulina y una vez que lo reciben la insulina van a transducir la información hacia los dominios beta y son los dominios beta los que tienen actividad tirosinquinasa y van a fosforilar a proteínas que sean sustratos de este receptor. Con respecto a las vías de señalización intracelular desencadenadas por la insulina, podemos identificar dos vías principales. Una de ellas es la vía de la fosfatidilinositol 3 quinasa o PI3 quinasa, y la otra es la vía mitogénica o vía de las MAP quinasas. Es mediante la vía de la PI3 quinasa en que la insulina puede modificar el metabolismo de la glucosa. Esta vía comienza con la llegada y el acoplamiento de la insulina a su receptor transmembrana, lo que produce la fosforilación del receptor en su residuo de tirosina. Esta fosforilación a su vez tiene como consecuencia la fosforilación de una molécula de IRS. Una vez que esta molécula está fosforilada, permite el acoplamiento y la activación de la PI3 quinasa con su subunidad P85 y P110 como se muestra aquí en el esquema. Una vez que está activada esta quinasa, libera lípidos inositol que actúan como segundos mensajeros, activando otras quinasas como la PDK1 y PDK2. Estas quinasas actúan mediante cascada de fosforilación, activando otras proteínas como la AKT o proteína quinasa B, como se muestra aquí en el esquema, que mediante fosforilaciones pueden activar o inhibir otras proteínas. Aquí se muestra cómo la AKT o PKB fosforila la AS160, que en este caso es inhibida y permite aumentar la concentración de RAB-GTP, activando la translocación de GLUT4 hacia la membrana celular. A su vez, la translocación se puede dar mediante la fosforilación de proteína quinasa C. Haciendo referencia a la vía mitogénica, la fosforilación de la IRS a su vez puede producir el acoplamiento de la molécula GRB2-SOS. Este complejo puede activar una pequeña GTPasa llamada P21-RAS, que mediante cascadas de quinasa finaliza con la activación de la MAP quinasa o como se muestra en el esquema la RK1, que tiene como resultado la activación de factores de transcripción, activando y aumentando la proliferación y diferenciación celular. Bien, hablemos de los transportadores de glucosa, también denominados GLUT. En el artículo científico se trata en profundidad sobre todo GLUT4, que está en el músculo, en el tejido adiposo, en el corazón y en los bladocitos. Tiene un km de 5 milimolar, esto significa que tiene una gran afinidad por la glucosa y necesita de la insulina para actuar. Luego en los experimentos se hablará más en profundidad sobre este transportador y también agregar que existen otras isoformas, por ejemplo como GLUT1, que está presente en los tejidos que requieren glucosa principalmente como energía. Es el caso de la placenta y el cerebro, aunque también está en el corazón y en el músculo, pero en estos dos depende de las circunstancias, por ejemplo, si la actividad del músculo se ve aumentada, por ejemplo en una situación de estrés. Luego está la isoforma GLUT2, que tiene un km de 15 milimolar. Esto significa que necesita que la concentración de glucosa debe estar muy alta en la sangre para actuar. Y es un glucosensor, porque, por ejemplo, luego de una comida, los niveles de glucosa aumentan mucho. Y este transportador permite que la glucosa entre al páncreas y secrete insulina. Si no tuviese un km tan alto, el páncreas secretaría insulina constantemente y no haciendo que la glucosa vaya a los tejidos que más la necesitan. Luego, GLUT3 y GLUT1, como ya nombré, actúa en el cerebro. También, y lo que tiene es que no necesitan de la insulina para transportar la glucosa. Esto es muy importante ya que en el ayuno nuestros niveles de insulina son muy bajos, sin embargo pueden seguir transportando la glucosa que aún tenemos. Luego, para terminar, el transportador GLUT5, que sin embargo es un transportador de fructosa, pero bueno, puede entrar en la vía glucolítica, producir piruvato
y el piruvato, bueno, puede transformarse, puede ir al ciclo de Krebs para producir energía, ATP, o puede transformarse en alanina y así quitar el nitrógeno del cuerpo por medio del ciclo de la urea. La resistencia a la insulina, como un concepto general, es la disminución del transporte de glucosa mediado por la insulina. Pero a un nivel más detallado, se sabe que ciertos elementos que componen esta vía sufren alteraciones que modifican justamente el transporte de la glucosa. Uno de ellos es la disminución de los receptores de insulina y el aumento de la actividad quinasa. Por otro lado, disminuye la actividad quinasa de PI3K y de AKTB, o sino también alteraciones de los transportadores GLUT4. Existen otras más, pero entre las tres que nombré, la principal es esta de acá. El aumento de la fosforilación de residuos de serina y treonina. Acá en Y están marcados los de tirosina, pero también existen fosforilaciones de los residuos anteriormente nombrados que afectan a la asociación con las proteínas y también afectan a la fosforilación de tirosina. Además, también el aumento de los ácidos grasos en la concentración plasmática genera también cierta resistencia a la insulina, por eso la obesidad y la diabetes están asociadas. En la figura 1 tenemos las imágenes A y B, que son una microscopía electrónica de inmunofluorescencia que se realizó para observar el comportamiento de las proteínas de GLUT4 frente a la estimulación por la insulina. Para ello, en adipocitos de ratón, se administró un anticuerpo anti-GLUT4, que permite unirse a las proteínas GLUT4, y un segundo anticuerpo conjugado con fluorescina para teñirlas de este color verde. En A se observan los adipocitos en su estado basal antes de la estimulación por insulina, y en su interior se pueden observar las proteínas que están muy poco teñidas. Sin embargo, luego de la estimulación por insulina, estas proteínas de GLUT4 migran hacia la membrana plasmática y también se puede observar que la intensidad de la tinción está aumentada. Con esto se concluye que la insulina genera esta translocación anteriormente nombrada y también produce un aumento de las proteínas de GLUT4 que están activas. La gráfica C muestra el curso del tiempo en el cual se produce la translocación de la proteína GLUT4 a la superficie celular. Entonces, a medida que aumenta el tiempo, más células se vuelven positivas para la translocación de GLUT4, es decir, más células muestran tinción en su superficie celular. Y en la gráfica D podemos observar la curva de dosis-respuesta estimulada por insulina. Y vemos cómo en estado basal menos del 10% de las células muestran la tinción para GLUT4 en su superficie, es decir que menos del 10% tienen a las proteínas GLUT4 en su membrana celular, y esto es precisamente porque están contenidas en el interior celular dentro de vesículas. Pero a medida que aumenta la estimulación con insulina, más células se vuelven positivas, es decir, más células translocan la proteína GLUT4 a su membrana celular. En este experimento se microinyectaron adipocitos con diferentes agentes, con inmunoglobulina G, que es la situación control, con N17, que es una proteína P21 dominante negativa, con el anticuerpo RAS, con T24, que es una proteína P21 oncogénica, y con el anticuerpo SHC. Todos estos son anticuerpos para las proteínas RAS. En las barras blancas muestran una ausencia de insulina, y las barras rayadas son en presencia de insulina. Entonces podemos ver en la gráfica que a pesar de que la vía de señalización de las proteínas RAS está inhibida, la translocación de la proteína GLUT4 se da igual porque muestra un porcentaje positivo para las células que translocan la proteína GLUT4. Entonces tenemos que destacar que la vía de señalización de las proteínas RAS no participa en la translocación de la proteína GLUT4.
En el siguiente experimento, representado en la figura 3, se inyectó un grupo de adipocitos con inmunoglobulina G y otro grupo de adipocitos con inmunoglobulina G y T24 raso oncogénico. También se inyectaron tinciones para inmunoglobulina G, para la proteína C-Fos y para GLUT4. Las imágenes A, B, C y D corresponden al grupo control inyectado solo con inmunoglobulina G, y las imágenes E, F, G y H corresponden a los grupos inyectados con T24 raso oncogénico. Al comparar las imágenes A y E, podemos ver un contraste de fase. Al comparar las imágenes B y F, podemos ver la presencia de inmunoglobulina G en ambos casos. Al comparar las imágenes C y G, podemos ver cómo en el grupo inyectado con T24 raso oncogénico ha habido expresión de la proteína C-Fos en las células indicadas con las flechas. Y al comparar las imágenes D y H, podemos ver que no ha habido translocación de GLUT4 en las células inyectadas con T24 raso oncogénico. Este experimento nos permite concluir diciendo que la inyección de T24 raso oncogénico induce la expresión de la proteína C-Fos, pero no la translocación de GLUT4 a la membrana celular. En este experimento se microinyectan los adipocitos con inmunoglobulina G, con glutatión transferasa S, con el dominio SH2 de la subunidad reguladora P85 de la fosfatidil-inositol quinasa 3 y con un anticuerpo antifosfotirosina PY20. Se mide la translocación de GLUT4 tanto en situación de ausencia de insulina, que son las columnas blancas, como en presencia de insulina, que son las columnas rayadas. Lo que se puede ver es que al microinyectar la glutatión transferasa con ese dominio de SH2 y el anticuerpo antifosfotirosina PY20, en presencia de insulina está disminuida la translocación de GLUT4. Por lo tanto, esto nos permite identificar la importancia de la fosforilación de la tirosina y de la actividad quinasa de la fosfatidil-inositol quinasa 3 en lo que es el proceso de la translocación del GLUT4 desde el compartimento intracelular a la membrana celular. Bien, retomando todo lo que vinimos hablando hasta ahora, dijimos que la insulina es una hormona secretada por las células beta del páncreas endocrino, que su función principal es regular los niveles de glucosa en sangre y también se encarga del crecimiento y proliferación celular. Estos efectos ocurren una vez que la insulina se une a su receptor a través de dos diferentes vías: la vía de la fosfatidil-inositol 3 quinasa y la vía miogénica. La vía de la fosfatidil-inositol 3 quinasa se encarga de modificar el metabolismo de la glucosa y depende de la fosforilación de tirosina y de la actividad quinasa de la fosfatidil-inositol 3 quinasa. Tiene como resultado final la translocación del receptor GLUT4 desde el compartimento intracelular hacia la membrana celular. Por otro lado, la vía miogénica no se encarga de lo que es el metabolismo de la glucosa, pero sí tiene como fin el crecimiento y la proliferación celular. Lo que sucede es que una vez que se activa el receptor de insulina, lo que hace es este receptor fosforila a diferentes proteínas adaptadoras que son sustrato de este receptor, como son la IRS y la SHC, que desencadenan cascadas de señalización, en la cual están incluidas las proteínas RAS. Estas cascadas de señalización tienen como resultado final la transcripción de genes. Bien, en los diferentes experimentos que fuimos mostrando a lo largo de este trabajo, el objetivo final de todos estos experimentos es encontrar aquellas proteínas que se encargan de regular lo que es la translocación de GLUT4. Es por eso que se prueba inyección de diferentes factores
que actúan inhibiendo algunas de las proteínas encargadas en las vías de la insulina. Vimos que la glutatión transferasa S con residuos SH2 de la subunidad reguladora P85 de la fosfatidil inositol quinasa 3, así como también la antifosfotirosina PY20, tienen un efecto inhibitorio sobre la translocación de GLUT4 en presencia de insulina. Esto nos lleva a concluir que en la vía de la translocación de GLUT4 son esenciales tanto la fosforilación de la tirosina como la actividad quinasa de la fosfatidil inositol 3 quinasa. Por otro lado, vimos que las proteínas RAS no tienen un efecto en lo que es la vía de la translocación de GLUT4, ya que al inyectar agentes anti-RAS no hay efecto sobre lo que es la translocación de GLUT4 en presencia de insulina. Entonces, a partir de esto podemos llegar a una segunda conclusión, que es que sabiendo que estas proteínas RAS están en la vía de lo que es la insulina y no están en la que es particularmente de la translocación de GLUT4, van a estar presentes en la vía miogénica, que es la que se encarga de lo que es el crecimiento y la proliferación celular.